Ay, hombre. Ah, No, que además que quedó usted ir a ver a la Champions. no, ya, ya. Qué partido, qué partido más malo, otro partido más malo del Barcelona hoy, ustedes. Qué desgracia de equipo, hombre. Ah, 3-0 quedaron. Sí. No, hombre, así no funciona, le digo yo, qué barbaridad estos. Y claro, la otra semana o dentro de 2 semanas, no sé cuándo es que juegan otra vez. Ahora tienen que hacer una remontada de por lo menos 4-0. Ya se le acabaron los milagros. Esos milagros a saber si se dan ya. Se hicieron cinco, mano. Sí, pero, no, hombre, decepcionante. Pero a mí, una de las cosas, yo creo que fue equivocación del entrenador esta vez. Eh, el sistema que tenía, ninguno sabía cómo estaba parado. Y así les metieron los primeros dos. De ahí se mejoró un poquito, pero ya no, ya no. Hablando del ser humano, ¿verdad? Estos hombres, los hombres que juegan aquí, todos ellos viven como en el borde de, claro, ganan mucho, la mayoría, ganan mucho, pero sus cuerpos todo el tiempo pasan así como en el borde de que se quiebren, ¿verdad? De que de alguna forma, o es un hueso, o es un músculo, o es un accidente, o es este, y no sé, uno de adolescente tiene la impresión de, no, yo quiero ser como este, y tener un cuerpo como el de estos y todo lo demás, pero la verdad es que ellos pasan abusando su cuerpo, aun cuando hacen todo este tipo de ejercicio que los fortalece y todo, pero la verdad es que sí, pasan un ritmo y en una tensión muscular. Yo me acuerdo cuando se fracturó, por ejemplo, el Villa del Barcelona. ¿Cómo le llamaban a este? Le daban un nombre, el guaje, ¿verdad? Como el cipote, quieren decir por allá, pero el guaje Villa. Él se fracturó y se fracturó sin que nadie lo tocara. Iba corriendo y yo me acuerdo haberlo visto justamente corriendo y ¡paz! Se le parte eh, la tibia, ¿no? ¡Paz! Así. Y luego, después, la información, cansancio muscular, cansancio de los huesos. Sin esa condición trabajan todo el tiempo y es tan difícil, la verdad. Por eso algunos, Cristiano Ronaldo, es que tiene asegurado no sé cuántas cosas en el cuerpo. Imagínese ese. Man. Bueno, hablemos de la composición del ser humano. El Señor Jesús no nos dice mucho de esto directamente hablando, aunque hay algunos pasajes de los evangelios que son traídos a cuento para pensar en cómo, teológicamente hablando, deberíamos entender al humano, la composición del ser humano. Hay varias teorías, obviamente, ustedes saben de ellas. La primera de ellas es la que se llama la dicotomía, la teoría de la dicotomía humana. El humano para esta teoría está compuesto básicamente de una parte debería ser ahí, parte material y otra espiritual, carne y espíritu se nos dice. Y se nos cita textos como por ejemplo el de Génesis 2:7 que habla de esas dos áreas en especial. Para mí, esta forma de ver el asunto, aunque obviamente tiene parte de verdad, porque hay una parte inmaterial y hay una parte material, con todo es demasiado simple, es simplista. Es simplista en primer lugar porque no le hace justicia, como digo en esa pregunta, no le hace justicia a la complejidad de lo que nosotros somos en las diversas áreas, dimensiones o expresiones de nuestra espiritualidad, por ejemplo, o de nuestro físico mismo. Hablar de carne y hablar de espíritu solamente, o hablar de alma, porque lo que se hace aquí es que a veces dicen que carne pues es el cuerpo, obviamente, y espíritu puede ser sinónimo de alma. Y a veces es cierto, a veces en la escritura parece que alma toma algunas características interesantes, puede ser sinónimo incluso de cuerpo,
Pero dividirse al hombre en esas dos cosas únicamente no me parece que haga justicia a la variedad, a la pluralidad, a la complejidad de todo lo que somos. Yo tengo ahí unas notas que en un momentito les voy a mostrar afuera del PowerPoint, pero déjenme darles en primer lugar esta especie de bosquejo grande. La tricotomía, por su lado. Bueno, la otra cosa que también la dicotomía tiene y que también participa en la tricotomía, por las que no van a ser las opciones que yo tomo, ninguna de esas dos, es que la misma palabra dicotomía y tricotomía apuntan a que es fácilmente diferenciable entre lo espiritual y lo físico, como si se pudiera, como si se tratara el ser humano como que fuera un, uh, un engranaje o un ajuste entre dos cosas claramente eh, simplemente unidas, quizás temporalmente, quizás por un gran periodo, pero este ser humano es, digamos, la combinación de estas dos cosas que siempre se pueden ver así, ¿verdad? Esa dicotomía, otra vez, la misma palabra, dicotomía y tricotomía, hablan de la mentalidad de que es fácil separarlos. Déjenme anticiparle esto que miramos en la doctrina del pecado. La única razón por la que el ser humano se separa como de su parte material e inmaterial es por la muerte. Y la muerte es el castigo por el pecado. La separación, entonces, es el resultado de un castigo. Esta separación es dolorosísima, se dice, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ninguno tiene experiencia en eso. Experiencia en la muerte, ¿no? Personal. Pero lo cierto es que esta manera de hablar, esto es dicótomo, ¿verdad? Entonces tiene una parte material y una parte espiritual. Hay una diferencia en palabras, digamos, cuando hablamos de dicotomía o hablamos de dualismo, porque estas palabras a veces se prestan precisamente también para dicotomía, por ejemplo, se presta a lo del dualismo. El dualismo es la idea de que tú puedes tratar de cierta manera, te puedes dividir al hombre y a veces con detrimento del cuerpo frecuentemente. El cuerpo es inferior, el espíritu es superior, el alma es superior, el cuerpo desechable, ¿verdad? Y por eso, recuerden los gnósticos, por eso haz con él lo que quieras, un extremo gnóstico. Tú puedes darte los placeres que quieran, decían los gnósticos, puedes darte los placeres que quieras en el cuerpo, al fin de cuentas el cuerpo se va a quedar aquí y se deshace. El otro extremo gnóstico era precisamente el decir, ya que el cuerpo es malo y es algo que debe mirarse con desprecio, hay que castigarlo. Pareciera que algo de esto hay en esta misma manera de diferenciar las partes en el ser humano. A mi entender, nosotros, y por lo que voy a mostrarles, voy a hablar un poquito sobre eso, somos tan complejos, nuestra estructura total es tan compleja que hablar de que podemos separarnos en dos partes o en tres partes es demasiado sencillo, demasiado simple. Los humanos, dice la tricotomía, están compuestos de tres partes, claramente diferentes, debería decir ahí. Cuerpo, alma y espíritu. Se citan estos pasajes. Pero Marcos capítulo 12 y 30 habla de otra forma. Lo importante hermenéuticamente hablando aquí es saber si estos textos propiamente tienen el propósito de enumerar, si tienen el propósito de decirnos, miren, estas son las partes en las que nos componemos, o si en cada uno de estos textos el propósito del autor es nombrar todo lo que puedas, en lo que puedas estar involucrado como ser humano. Me explico, hay una diferencia sutil aquí. Los textos no quieren, estos textos que se ocupan aquí, no se ocupan para decirnos necesariamente, somos compuestos solo de espíritu, alma y cuerpo.
habla de que estas son palabras que quizás sí describen la totalidad del ser humano, pero nunca se nos dice si, por ejemplo, dentro de esas áreas puede haber subdivisiones o puede haber cuestiones que se traslapan, se traslapan. Y el dato bíblico testifica de que algunas de estas áreas nuestras no solamente no tenemos solo espíritu, alma y cuerpo, sino que tenemos otras dimensiones, sino que esas otras dimensiones parecen traslaparse entre ellas mismas. Por eso, mi manera de ver el asunto más bien es somos una unidad entrelazada y multiforme del humano. Ver, oír, tocar, sí, es del cuerpo, pero ¿en qué parte está el oír? ¿En qué parte está el ver? ¿Con qué se mira? ¿Con qué se oye? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se mira? ¿Solo con los nervios? ¿Solo con los órganos específicos para eso? ¿O hay algo más? Alma, espíritu, corazón, voluntad, conciencia. Estas son áreas nuestras también. A veces sinónimas con espíritu, a veces sinónimas con alma, a veces diferentes. Entonces, permítame un momentito, parémonos ahí. Déjenme darle a este. En esta página primera que tengo aquí en tus documentos, hermanos, hago una descripción de la dicotomía y de la tricotomía. Hago la definición y trato de ponerle la excusa, o mejor dicho, la respuesta por la que no es la mejor respuesta. Por ejemplo, en la tricotomía, aquí abajo en el 1, 2, 2, 3, digo que la objeción principal que se levanta contra el contenido de estos textos es que ellos no están tratando de enumerar los componentes del ser humano, están tratando de abarcar la totalidad de él. Si fuera de otra forma, ¿cómo se explicaría textos como Mateo 12:30 en donde aparecen otros componentes y no solo espíritu, alma y cuerpo? Parece que hay otros componentes como los que mencionamos ahí. Entonces, lo que digo y lo que he mencionado en el PowerPoint es esto que tengo aquí. La composición de la parte inmaterial del ser humano, por no poder llamarlo de otra manera. Eso de composición lo pongo entre comillas porque no me gusta, porque no es que seamos otra vez como si tuviéramos una máquina, ¿no? Esta cuestión está compuesta de una batería, un lomo y unos botones, ¿verdad? Sí, pero el ser humano no es así. ¿Dónde tiene el alma usted, por ejemplo? ¿Estaría dispuesto a decir que su alma está también en el meñique, en el dedo chiquito del pie? ¿Ah? Y que cuando se lo daña, se daña también el alma. Ahorita le voy a decir, mire, mejor leemos esto con un poquito de más tiempo, pero creo que eso nos va a ayudar. El ser humano es polifacético. Esta es mi idea. Espíritu, alma y cuerpo no hace justicia, y mucho menos la dicotomía, hace justicia a lo polifacético que somos. Resulta bastante claro que el cuerpo del hombre, su parte material, tiene muchas funciones. La facultad de ver no es la misma que la de oír. El sistema nervioso es distinto, separado y sin embargo relacionado tanto con la vista como con el oído, y así sucesivamente. Probablemente es mejor considerar la parte inmaterial del hombre de la misma manera.
Alma, espíritu, corazón, mente, voluntad y conciencia son todas facetas de la naturaleza inmaterial del hombre y con frecuencia resulta difícil el establecer distinciones muy definidas entre ellas. Nos parece que se trata de una excesiva simplificación el decir que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, por cuanto el alma y el espíritu no dan plena explicación a esa parte inmaterial del hombre y no son siempre diferentes. Por ejemplo, se nos dice que amemos a Dios con el alma. ¿Recuerdan ustedes que la definición tradicional de cuál es bueno, el cuerpo no tenemos problemas con definirlo, ¿verdad? Aunque deberíamos por la complejidad de él. Pero frecuentemente cuando venimos a describir qué es el espíritu y qué es el alma, decimos, algunos teólogos decían, el espíritu es esa parte del ser humano con la que te relacionas con Dios. Y el alma es esa parte del ser humano en la que te relacionas con tus semejantes y con el mundo alrededor. Pero esa definición tiene problemas serios, por lo que digo aquí. Porque si fuera así, ¿me puedo relacionar con Dios con el alma? Y la Biblia dice que sí. Además nos manda relacionarnos a Dios con el alma. Por ejemplo, se nos dice que amemos a Dios con el alma, Mateo 22, y que la carne batalla contra el alma, otra vez. ¿No? El espíritu engrandece al Señor, sí, y sin embargo puede compartir la corrupción también, ¿verdad? De la carne y del alma. En algunos casos parece que el espíritu se relaciona con aspectos superiores a la naturaleza humana. Y todos los hombres, incluyendo los no salvos, tienen espíritu, como vemos en 1 Corintios 2:11. Entonces, esa complejidad es a la que le debemos hacer justicia. Una complejidad que quizás se mira mejor cuando miramos cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el alma. El alma. En el Antiguo Testamento, cuando se dice el alma que pecare, esa morirá, por ejemplo, no se está pensando solo en una parte inmaterial del hombre. Es sinónimo de un individuo. Es la persona, digamos aquí, es la vida de la persona, el individuo. Tiene emociones, lucha contra la carne, puede amar a Dios. El espíritu es el agente vitalizador, decimos nosotros, y está relacionado con aspectos más elevados del hombre, sí, ahí está Romanos 8:16, salvos y no salvos la tienen, pero puede corromperse, puede magnificar al Señor, alma y espíritu pueden distinguirse, pero no separarse, en tanto son aspectos de la parte inmaterial del hombre. No sabemos exactamente, y para mí es lo más honesto y lo más humilde decir, no sabemos exactamente en dónde está la frontera que se cruza entre alma y espíritu. No. Sabemos que a veces la Biblia habla de esa área, pero ¿cuál es exactamente la diferencia? No la sabemos. ¿Y qué me dice de corazón? La palabra corazón obviamente no está refiriéndose al órgano físico. ¿Y si es un órgano físico o no? Y aquí está, esta es parte de lo complejo que somos, porque es nuestro corazón, y el corazón es solamente un ejemplo, porque el Antiguo Testamento se habla de otras partes que para nosotros no son importantes. Amar con las entrañas, por ejemplo, ¿con qué amas? ¿Con qué amas? Amás con el intestino, ¿sí? ¿Ah? Ustedes aman con el intestino, hermanos. Eso de amar con las entrañas es amar con los intestinos. Para nosotros es mucho más romántico decir amar con el corazón, pero la neta es que obviamente, aun cuando hay algo relacionado con estos órganos materiales, a lo que se apunta es una dimensión espiritual que a veces se ubica conectada con el corazón y a veces conectada con otros órganos. El corazón, si hay una palabra en el Antiguo Testamento, escuche bien esto, por favor, si hay una palabra que describe más inclusivamente esa área espiritual del ser humano, no es ni el espíritu ni el alma, sino el corazón. Es en el corazón, es con el corazón que se piensa, es con el corazón que se siente también.
Es con el corazón que se resienten ciertas cosas. Esta diferencia que nosotros hacemos de, no, que no esté en tu mente, que no solo esté en tu mente, sino en tu corazón. A un hebreo en el Antiguo Testamento hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo? Porque con el corazón propiamente es que se piensa. ¿Ah? Ahí está la totalidad de la vida, digo aquí. Es el concepto más inclusivo de toda la parte inmaterial del hombre. El asiento del intelecto, de las emociones, de la voluntad y de la vida espiritual es el corazón. Esa área espiritual que se llama corazón, ¿no? Ahí están los textos que pueden, si quieren, buscarlo. Esto desde que con el corazón se piensa, con el corazón se decide, con el corazón se tiene vida espiritual. ¿Qué me dice de la conciencia? ¿En qué parte del ser humano está la conciencia? ¿Ah? ¿Está en el alma? ¿Está en el espíritu? ¿Está en el cuerpo? ¿O está en dónde está? Pero es parte inmaterial nuestra y está bien distinguida por la Escritura. La Escritura habla de esa parte nuestra funcionando, llamándonos la atención, confirmándonos ciertas cosas, batallando en medio de nosotros. Nosotros, la metáfora que ocupamos, y yo algunas veces he dicho que una de las cosas más difíciles para reconocer es que ocupamos tantas metáforas y muchas veces no nos damos cuenta. La metáfora la ocupamos frecuentemente cuando no tenemos forma de hablar de otra forma, de otra manera. Por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, ¿cómo definimos conciencia? Frecuentemente hablamos de esa voz interna. Esa voz interna. ¿Una voz interna? ¿Realmente es una voz interna? ¿Pero qué quieres decir? Es una metáfora para hablar de esa, no sé si es una inclinación, es una percepción. ¿Qué es eso? ¿En dónde está otra vez? Aquí está lo complejo del asunto. ¿Y qué me dice ahora? Pasamos a a la conciencia, testigo interior. Esta es otra metáfora, testigo interior, ¿verdad? Esa es una metáfora que no tengo cómo ponerlo de otra forma, pero está ahí. Es un agente moral. Es algo que nos dice esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Y es bien nuestro. Testigo interior del hombre que ha sido afectado por la caída. Puede ser guiada del incrédulo, puede ser guía del incrédulo y del creyente. Guía al incrédulo, conduce a las buenas relaciones con el gobierno, el patrono, los hermanos, pueden a veces ser también, puede también a veces ser una buena guía, aunque muchas veces la conciencia está, dice el Nuevo Testamento, ¿qué? Cauterizada, quemada. Es decir, como cuando ya tiene cicatriz encima, no tiene sensibilidad. ¿Verdad? Pero hay algo que está ahí. Se te bloqueó la conciencia. ¿Qué significa eso? Eso es parte de lo que somos nosotros. ¿Tendrán conciencia los animales? Eso es parte antropológica, ¿no? Hay concepto del bien y el mal entre los animales. Este es uno de los elementos que menciona Polkinghorne, este físico, catedrático y también sacerdote anglicano, él, de cómo se puede ver la maldad en algunos animales, pero la maldad a la que nosotros nos referimos a veces en el ser humano, inclusive eso nos hace únicos, por lo grosero de la desviación moral en la que muchas veces se cae. Mire la mente, por favor. Otra de las esferas. Es el centro del entendimiento. Puede alabar inteligentemente a Dios. La mente es la razón. Y para muchos evangélicos esto es un enemigo. Yo no amo ¿cómo dice aquella canción de este fulano? Yo no amo con la mente. Ajá. De verdad. Oh. Ah, sí, de verdad. De verdad. De verdad te digo, ¿eh? Este es infantil, pues, porque uno, si no tenés mente, sos un subhumano. ¿Verdad? Eso es parte integral de nosotros.
comprendemos, es el centro del entendimiento. Puede alabar inteligentemente a Dios y se nos pide que lo hagamos con inteligencia, ¿verdad? Aunque afectada por la caída, puede renovarse en Cristo, renueven su mente. Debemos amar a Dios con nuestra mente. Comprender la voluntad de Dios también se hace a través de nuestra mente. El incrédulo tiene una mente reprobada, vana, inadecuada, corrompida, oscurecida y cegada por Satanás. O sea, los que no quieren ocupar la mente, por la mente entendida bíblicamente es un amigo que Dios le ha dado al ser humano. Obviamente está corrompida, está afectada por el pecado, pero puede ser renovada por el Señor Jesús en nosotros para ser ocupada. Al abandonar la mente, lo que estamos haciendo es, al fin de cuentas, hacer el trabajo a Satanás más fácil. Y voluntad. Decisión. ¿Cómo es que decidimos nosotros? Cuando decides, honestamente, no es ni la mente, ni es el corazón, ni es, ¿qué quería? El cuerpo. Y es que no estén involucrados, pero ¿cómo es que se decide? ¿Qué es lo que te hace el elemento interno que te hace dar la decisión? Muchas veces decidimos cosas a pesar de lo que la mente nos dice. Muchas veces decidimos cosas a pesar de lo que nuestro cuerpo nos pide. ¿Qué es esto? La voluntad. Puede llevar a cabo una buena acción aún en el incrédulo, dice Hebreos 27. Perdón, ahí hay un error, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Hebreos? Ahí les pongo de tarea que me vayan a conseguir Hebreos 27 hoy en ustedes. Debe ser 7, me imagino. O hay que revisarlo. Generalmente a veces el punto o algo ahí se ha movido. Como también el creyente puede usarla, la voluntad, para caer en tentación y hacerse amigo del mundo, la voluntad propiamente. Entonces, volviendo al asunto, hermanos, mi idea y mi comprensión al revisar todos estos elementos en nosotros, es que no es demasiado sencillo pensar en, somos hechos de 2 partes. Somos hechos de 3 partes. No, somos mucho más complejos. Y de eso da testimonio la ciencia moderna también. Es decir, ¿en dónde comienza la mente en relación con el cerebro? La mente es algo espiritual. ¿En dónde comienza en relación con el cuerpo, el cerebro? ¿Cuándo podemos decir que hay mente? Obviamente está relacionada con el cerebro, pero ¿cuándo comienza ese elemento espiritual separado de lo físico? ¿En dónde comienza propiamente el alma? Si, por ejemplo, si fuese con el alma que solamente sentimos, si el sentido está permeando todo mi cuerpo. Por eso les hablaba de si les extrañaría decirles que tiene el alma ahí en el meñique, aquí, y no solo en el corazón, no solo aquí. Esta manera entretejida en que somos hechos, de lo que habla el salmista, maravillosamente entretejida, estoy asombrado cómo Dios nos ha hecho. Y este cuerpo hunde sus raíces en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, en la conciencia, y esos elementos hunden sus raíces y traspasan nuestro cuerpo para formarnos una unidad. De ahí que cuando morimos y ese elemento consciente, aquí hay algunas cosas que yo no he incluido todavía en esta complejidad. Cuando uno revisa las páginas de la Biblia hay varios otros elementos que no he incluido. En inglés, the awareness, esa capacidad de estar vivo y de ser yo. Y que algunos espiritistas, por ejemplo, dicen, miren, ¿no les ha pasado a ustedes cuando entran a un lugar, les parece que ya han estado ahí? Eso es un déjà vu, dicen, porque ustedes quizás tuvieron una otra vida
Eso es ingenuo y es tonto, porque lo que no explican frecuentemente es que la capacidad de conciencia, esa conciencia de la que le estoy hablando, cuando uno entra a un lugar, antes de que usted conscientemente se dé cuenta, su cuerpo, su ser, está percibiendo un montón de cosas. ¿Ah? Y algunos de nosotros somos diferentes. Las mujeres, por ejemplo, se dicen que se centran en los particulares, ¿no? Y los hombres en lo panorámico, a veces al otro lado, ¿no? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que sí, que cambiamos en cuanto a qué podemos observar, qué cosas, por ejemplo, si usted cerrara los ojos ahorita, yo le pregunto, ¿cuántos estamos aquí en la clase? No mire, ¿cuántos? Su subconsciente. Yo le aseguro que, aun cuando usted no ha estado contando, seguramente está percibido de los que estamos aquí. ¿No? Algunos somos mejores que otros en ese sentido. La complejidad que nos lleva el asunto. La complejidad, otra vez, se vuelve un tanto complicado cuando pensamos en que la ciencia moderna está empezando a poder cambiar corazón, está empezando a poder cambiar, ¿podrá cambiar cerebro? Y si le cambia el cerebro, ¿te cambia todo lo que tú eres? Hace poquito estaba leyendo un artículo sobre la primera, se iban a ocupar no sé cuántos, no sé, 150 médicos dijeron para una operación que querían hacer trasplante de cabeza. ¿Qué tal? Yo necesito cambiarle la cabeza a un montón de gente. Ay, 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 hombre. Realmente lo que estás haciendo. A ver, ¿verdad? ¿Qué me dice de la clonación? La clonación. Y la inteligencia artificial, ahora tiene conciencia, puede transferir a películas, Claro. entonces sabiendo que puede transferir la conciencia de una persona a Claro, una máquina, claro. o de cerebro a cerebro, Uh-huh. pasar la conciencia. Estaba mirando también un documental hoy sobre los pacientes de Alzheimer. Ustedes saben que el paciente de Alzheimer sufre algo en su cerebro, algo en su cerebro que no lo deja pensar bien, a veces afecta su cuerpo y a veces afecta su conciencia, quién es, quiénes son los demás, al punto que en algunos casos uno diría, ¿es esta la persona en realidad, la misma persona que yo conocí? Por ejemplo, hemos sabido y estado bien de cerca en casos en donde los esposos han vivido por años ahí, incluso hay películas de eso, ¿no? Hay alguna película de esa, pero nosotros tuvimos el caso de unos hermanos que ellos eran esposos por largo tiempo, la señora tuvo Alzheimer y luego ella algunas veces amanecía bien tranquila y otras veces simplemente no reconocía al fulano. Eso debe ser al esposo. ¿Quién es este hombre? Me quiere hacer daño. Ese tipo de cosas. Lo complejo que somos. Estaba viendo que le están colocando a estos pacientes de Alzheimer un, un, este, un dispositivo así chiquito en el corazón con un como marcapasos que le manda señales eléctricas al cerebro y eso les ayuda. Bueno, esto prueba todavía lo que estoy diciendo. Les ayuda a mantenerse conscientes, les ayuda a mantenerse a mantenerse en su, digamos, vida normal. Pero entonces, ¿cómo es que está relacionado el cuerpo con el alma y el espíritu? ¿Hasta dónde llega el cuerpo? ¿Hasta dónde llega el espíritu? ¿Hasta dónde llega el alma? Solo Dios y la palabra de Dios pueden distinguir exactamente y separar exactamente, es lo que dice Hebreos capítulo 4, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, así hasta a las divisiones, traducen uno, hasta las divisiones más internas de tu cuerpo, de tu ser. Yo no puedo, yo no sé, sinceramente, pensar en un Gerardo desencarnado
Cuando nos preguntamos, ¿y por qué de la resurrección si yo ya voy a estar con Jesús, si me muero antes de que Él venga? Porque cualquier cosa que esté con Él, va a estar incompleta, va a estar insuficiente. Aunque esté gozando de gloria con Él, aunque esté feliz por estar con Él, no es el ideal, Gerardo, que Dios ha querido formar desde el inicio, que incluye un cuerpo y esta hermosura, esta maravillosa, no solo porque soy yo, sino esa hermosa estructura del ser humano, que tenemos que hacerle justicia. Vamos a... Sí, hermano. En este punto de vista, en este concepto que usted nos está compartiendo, usted mencionó, usó una frase que normalmente usamos todos nosotros, sí. Tengo un alma. En este concepto, ¿quién tiene el alma? Sí. Sí, es que a veces en la escritura, por eso digo, se puede hablar de tengo un espíritu. Exacto, pero la pregunta es ¿quién? Sí. Por ejemplo, Pablo dice, sujeto mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Así es. ¿Qué parte de él? ¿Quién de él? Eso. Lo pongo mi cuerpo. El salmista también decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ajá. Otra vez, ¿quién le está hablando al alma? Una reflexión personal. Yo pienso que estaría bien relacionado con esto último que hablamos, pero también con esto, ¿no? Esa conciencia, ese awareness, ese agente que está en nosotros, que está ahí, pero que no lo podemos definir completamente. Yo sé que tengo o soy un espíritu, tengo o soy un alma, sí, pero soy más que eso. Tengo o soy, mi cuerpo soy yo. Yo tengo un libro escrito, por cierto, por la esposa de uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Georgian Moltmann. Ella es Elizabeth Moltmann. En su libro, el libro se llama Yo soy mi cuerpo. Así se llama el libro. Para hablar de la importancia que le debemos dar al cuerpo en estas otras áreas. Las mujeres saben mucho de lo que estoy hablando, las cuestiones hormonales, por ejemplo. Y los hombres también, pues al fin de cuentas. Lo que pasa es que no decimos la gran cosa, ¿no? ¿Cómo para qué? Si no, pregúnteles a aquellos, aquellos que están en crisis de media vida, cuando se te bajan las hormonas, cuando se te baja un elemento puramente físico, pero te sientes de la patada espiritualmente hablando, deprimido, enojado, bravo, melancólico. Ese soy yo, pero es mi cuerpo el que ha afectado. Entonces, ¿cómo puedo decir? Den cuenta, hermano, ya ganaron la apuesta, pero ahí te iba a terminar y no me dejaron. Iba a decir algo. Hay una pregunta aquí de Samuel, que él pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la postura que estás proponiendo y la de unidad condicional propuesta por Erickson? No sé, unidad condicional, dice él. Sí. No sé, no recuerdo exactamente, para serte honesto, cuál sería la diferencia. Yo no creo que sea, si entiendo bien el concepto, hay unidad condicional. La idea de que si el ser humano es eterno o es inmortal por sí mismo. ¿Han oído eso? ¿Han oído sobre eso? O si somos mortales y obviamente necesitamos a Dios para que... Recuérdenme sobre esto la próxima clase y hablamos un poquito de eso, porque tengo que hablar del cuerpo y la carne todavía ahí. Me queda aquí en sus hojas. Ustedes lo tienen ahí en la página está en el Adobe Connect, tienen ese bosquejo, por favor. Muy bien, hermanos, bendiciones. No los iba a sacar a las 9:30. Así es que el Señor me los bendiga, cuídense mucho, celebren la resurrección, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. No solo por el ritual, pónganle mente, voluntad, conciencia y ¿qué más? Corazón, espíritu, alma, cuerpo, decisión y todo lo que ustedes son, por favor. El
Señor me los bendiga, cuídense mucho.